Espero que se encuentren todos muy bien. De verdad es un placer, un honor para nosotros contar con todos ustedes. En este momento tenemos 90 participantes y subiendo, esto está muy bien. En nuestra charla de hoy, bien interesante, uso de tableros Kanban a través de Trello para la corrección del desempeño del equipo de acuerdo con un informe de valor ganado ofrecido por Juan Pablo Ginás. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vale, Juan Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar, el cuarto que ofrece la Universidad del Bosque desde la especialización en gerencia de proyectos y en compañía y con el apoyo del Branch Zona Norte Distrito Capital de PMI Bogotá. A todo el público le cuento pues que Juan Pablo Ginás, él es docente MBA internacional. En este momento está cursando un doctorado en gerencia de proyectos de la Universidad Benito Juárez de México. Es egresado como magíster en administración de empresas con especialidad en dirección de proyectos de la Universidad Viña del Mar de Chile y de la Universidad Militar Nueva Granada como ingeniero en multimedia. Juan Pablo cuenta ya con más de 10 años de experiencia en el mercado empresarial de servicios como director de proyectos, director general y consultor. Ahí, joven, como lo ven, Juan Pablo es certificado como PMP, como Scrum Master, y es docente y creador de aulas virtuales para el MBA en dirección de proyectos de la Universidad Viña del Mar, en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la Universidad Piloto de Colombia, Universidad de la Ariandina, la Universidad de La Sabana, la EAN, Unitec, y se ha desempeñado como asesor y consultor empresarial en organizaciones como el Colegio Real de Cundinamarca, en Enel Codensa, SENA, Corporación Sanitas. Caramba, Juan Pablo, aquí uno te ve joven y con todo esto que tú has hecho en la vida, uno pues, te pregunta como, ¿y tú qué quieres que ser cuando seas grande? Tal vez no soy tan joven, lo que pasa es que soy come años, soy engañoso. Hay que hacerle un poquito de trampa a la Ok, vida. bueno, Pero, bueno, pues mira, pero sí, Juan Pablo, de verdad, muchas gracias por aceptar esta invitación. Ya tenemos 121 participantes. No quito más tiempo. Danos el gusto de conocer todo lo que nos puedes ofrecer el día de hoy. El público es tuyo. Bienvenido, Juan Pablo. ok, excelente. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, bienvenidos todos nuestros asistentes. Ya tenemos 122 participantes. Para mí es un placer que se encuentren con nosotros en esta conferencia. El día de hoy vamos a hablar de una técnica, digamos que muy utilizada y muy pertinente para la gerencia de proyectos, que es el método de valor ganado. Se utiliza principalmente, como la mayoría de ustedes sabrá, para hacer control y seguimiento a los procesos que se desarrollan en un proyecto, ¿no? ¿Por qué es fundamental? Porque nos permite generar eh, proyecciones del desempeño del proyecto con respecto a lo desarrollado en el momento. ¿En términos de qué? De costos y de tiempo. Principalmente, ¿por qué de costos? Porque la triple restricción nos indicó desde tiempos inmemorables, cuando empezamos a desarrollar proyectos, que la variable tiempo es la única que nosotros realmente no podemos recuperar. Nosotros podemos mejorar nuestra eficiencia y nuestra eficacia a la hora de hacer procesos con el fin de desarrollar más tareas de las planeadas para tratar de recuperar algo del tiempo, entre comillas ese recuperar, sino para ganar nuevas tareas o lograr objetivos que no logramos en el momento preciso, pero nunca podemos devolvernos. No ocurre como los recursos, que si me hacen falta, pues tienen el mismo valor en un momento que en otro, si es a corto plazo, ¿cierto? Y no como el alcance, que podemos delimitarlo, reducirlo o modificar su calidad de acuerdo a lo que esté ocurriendo en la realidad del proyecto. Es por esto que esta técnica es tan fundamental y es tan utilizada por los directores de proyecto para la gerencia de proyectos, ¿cierto? Entonces, como básicamente nos señala gráficamente en qué posición estamos, ¿cierto? Con la curva S, a partir de la expectativa, que es lo que planeamos realizar en un determinado periodo de tiempo, así como planeamos nuestro día a día al momento de despertarnos y dirigirnos a la organización, a la empresa, a la oficina, a la cita médica, y durante la ejecución nuestro plan siempre tiene cambios, ¿cierto? Entonces,
en el momento en que estamos preparando el desayuno se quema el huevo y eso nos cambia el plan y tenemos que adaptarnos. Entonces el método nos brinda una visión gráfica de un proceso que no va a ser tan transparente como el tema de que se nos queme el huevo en el desayuno, sino en un proyecto gigantesco donde tenemos un sinfín de procesos, donde como directores no vamos a poder estar en el detalle de cada uno de los sucesos o de las acciones que desarrolla nuestro equipo y que es fundamental para poder entender cómo corregir esas variaciones que se presentan. Entonces recordemos que el método utiliza una serie de variables matemáticas que nos permiten entender a partir de sistemas tan básicos como una regla de 3, cuál va a ser la tendencia del trabajo por completar, ¿no? Entonces nos permite entender a nivel de proyección cuánto nos quedará faltando si nos seguimos comportando como estamos al día de hoy, algo así como lo que pretende desarrollar un modelo cuando estimamos según un comportamiento de una variable dependiente, cómo se estima que se comporten independientes, ¿cierto? Entonces, con base a estas variables que tenemos, la realidad es que nosotros planeamos una línea azul, que es esa curva S, que de acuerdo al ciclo de vida del proyecto normalmente crece inicialmente exponencialmente y a medida que vamos desarrollando las tareas de ejecución y cerrando, pues se va a tender a aplanarse hasta lograr pues el presupuesto o la línea base de costos del proyecto, ¿cierto? En un momento del tiempo del proyecto, en el momento en que deseemos, nosotros hacemos un corte. ¿Un corte equivalente a qué? Equivalente a que una persona que desea ver lo que sucede en el exterior de su casa, porque hay mucho ruido, hay una pelea, se escucha algo, un partido, una película, decide asomarse por la ventana en ese momento y ver qué está ocurriendo en la realidad de esa película que se encuentra al frente. El director solamente va a tener la perspectiva de esa imagen y va a volver a esconderse porque tiene muchísimos otros procesos que revisar. Y en ese momento necesitamos comprender qué va a ocurrir a futuro. La pelea afuera va a generar problemas, uno de los dos murió, o si es un partido hicieron un gol, o si en la película el villano falleció, ¿cierto? Y eso es lo que pretendemos hacer con este método, porque el director normalmente no puede estar encima de su equipo para comprender la situación. Entonces, ¿qué ocurre? Para comprender cómo utilizar precisamente las tarjetas del método de Kanban, que es una metodología ágil, ¿cierto?, para la gestión de equipos, que hace parte del triángulo de los talentos del PMI, porque entendemos que gestionar procesos en largas duraciones no tiene la eficiencia que tiene controlar, monitorear y seguir y hasta planificar un proceso en duraciones pequeñas, de 1 a 2 semanas, ¿cierto? Podemos tener un gran plan general, pero a la final vamos a tener que hacer planes y correcciones pequeñas. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que tenemos que fabricar un elemento que todos conocemos, ese va a ser nuestro proyecto, vamos a hacer 1000 cajas de empanadas. Todos conocemos las empanadas, espero que sí. Los que no sean de Colombia, la empanada es básicamente una especie de bollito hecho de masa, de harina, que está relleno de todo lo que contiene un almuerzo, arroz, carne, papa y maduro, como dicen por ahí, en un solo paquete, y eso, pues, en este caso se va a empaquetar en una caja, y vamos a realizar 1000 cajas de empanadas. Para este proceso tenemos 10 días, o sea, no los planificamos que nos vamos a demorar 10 días haciendo las 1000 cajas, y esas 1000 cajas nos van a costar $10,000, ¿cierto? ¿Qué significa? Que cada caja, básicamente, nos está costando la elaboración de 1000 cajas, tenemos $10,000, entonces nos está costando 100 pesos cada 10, caja, básicamente. 10 10. pesos, 10 pesos, qué pena, 10 pesos cada caja, ¿no? ¿Qué ocurre? Empezamos a hacer nuestro proyecto y en el transcurso del día 5 decidimos hacer un informe de valor ganado. Y entonces, ¿qué ocurre? Que podemos tener uno de 4 casos. Bueno, de hecho son 5 casos, pero ya los vamos a ver. El caso 1, según el informe de valor ganado, entonces tenemos un índice del desempeño del costo de 1,13, un índice del desempeño del cronograma de 1,04, ¿cierto? Un valor ganado de 5,200 contra un valor planeado de 5,000. Ya vamos a ver qué significa para las personas que no conocen mucho la técnica. Básicamente esto me está dando unos indicadores del estado actual de salud del proyecto. Es decir, es el equivalente a que nosotros viéramos un paciente que llega al consultorio clínico y nos empieza a contar sus síntomas. Entonces tengo dolor de cabeza, tengo resfriado, tengo dificultad para respirar, estuve en una fiesta y había personas con COVID en la sala. Entonces uno encuentra la situación. Caso 1,
encontramos estos parámetros. Caso 2, tenemos un SPI menor a 1 y un CPI mayor a 1. Caso 3, tenemos un SPI mayor a 1 y un CPI menor a 1. Y caso 4, tenemos tanto el SPI como el CPI menor a 1. Según la técnica, ¿qué nos indica esto? Entonces, según el diagnóstico que hace el médico ante este estudio de empanadas, que depende básicamente del trabajo ejecutado, pero que como directores de proyecto no sabemos exactamente qué pasó, o sea, nosotros no sabemos exactamente cuántas empanadas han hecho, cuántas cajas han empacado, no sabemos exactamente cuánto costó cada caja, ni sabemos exactamente cuánto nos costó la elaboración de esas empanadas. Tenemos unos indicadores porque eso es lo que recibimos a nivel de informe de gestión. Entonces, ¿qué nos están indicando estos números? Que pueden haber uno de 5 casos. Acá hay expuestos 4, ya les mencionaré el quinto. El primer caso, según los parámetros mencionados, es el caso ideal. ¿Cómo así? El paciente nos indicó que tenía esos síntomas o que no tenía ningún síntoma, aunque estuvo en una fiesta con personas llenas de COVID y no se contagió. O sea, básicamente, esos indicadores supuestamente me están diciendo que vamos trabajando rápido, pero barato. Es decir, estamos cumpliendo con creces el cronograma, estamos haciendo más cajas de la que propusimos que íbamos a hacer y nos están costando menos de lo planeado hacer las cajas. Ese indicador, de igual forma, no me está diciendo si las empanadas se están quedando bien hechas o no, si las cajas están bien empacadas o no, o si el sabor de la empanada es lo que se espera de acuerdo a la marca de empanadas que tenemos, ¿cierto? Básicamente me está dando es un número, un indicador, como nos indica en un estudio médico, los triglicéridos, el colesterol, no sé, las plaquetas, etc. Caso 2, que era el que nos indicaba que tenemos un SPI menor a 1 y un CPI mayor a 1, ¿cierto? Entonces estamos trabajando muy despacio, pero estamos ahorrando dinero, que sería el segundo cuadrante, ¿cierto? Nos indica que por alguna razón estamos haciendo menos empanadas o menos cajas de empanadas, porque nuevamente no conozco las unidades, pero que por alguna razón tengo dinero en el bolsillo. O sea, me está costando menos. Entonces uno diría, pues claro, porque tengo menos de las que he desarrollado, pero esa información el informe no me lo brinda. Caso 3, tenemos el sentido contrario. Tengo un SPI mayor a 1 y un CPI menor a 1. Entonces, estoy trabajando rápido, estoy siendo muy eficiente, pero el costo de ser eficiente es que estoy pagando más de lo que dije que iba a pagar por esas empanadas, por esas cajas de empanadas. Entonces, ese es el equivalente en la vida cuando usted va tarde y decide coger un taxi, llega más rápido a su destino, pero le salió más caro de lo que había planeado o presupuestado si cogía un bus, ¿cierto? Y por último, el informe nos indica en salud que tenemos un SPI menor a 1 y un CPI menor a 1. O sea que por alguna razón estamos trabajando lento y caro, ¿cierto? Si yo continuara en este momento haciendo el método de valor ganado, me brindaría proyecciones de qué ocurriría si me sigo comportando de esa forma. O sea, qué ocurriría si usted no cambia de medio de transporte o en el ejemplo de salud que estaba dando no cambia sus hábitos de alimentación o sus hábitos de, digamos que de ejercicio y su vida pues no se vuelve más saludable. Usted va a enfermar más, ¿cierto? Falta un caso acá que no se encuentra entre los ojos de buey y es que estuviese en el centro del eje cartesiano ese punto. ¿Qué significaría eso? Pues que estamos trabajando exactamente tal cual como planeamos en tiempo y costos. Eso ocurre cuando hacemos un informe de gestión una de cada 100 o 1000 veces, ¿cierto? Que estemos exactamente tal cual como lo planeamos. Normalmente siempre se presenta algún tipo de variación, así sea mínimo. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Que me está dando una tendencia. Entonces, lo que les indicaba, si sigue así, de acuerdo al caso, usted va a terminar por debajo de esta línea azul, por encima de la línea azul, o en la línea azul, más expandido en el tiempo, menos expandido en el tiempo, porque acá lo medimos en términos de costos. Hasta ahí el informe de valor ganado, digamos que es una herramienta muy eficiente para que los directores de proyecto mantengamos bajo control el presupuesto y comprendamos a grandes rasgos, por lo menos a nivel financiero, cómo se están consumiendo los recursos. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que los recursos, o sea, los costos mejor, son consecuencia del consumo de recursos.
Es por eso que los costos no se ejecutan en un proyecto, ¿cierto? Uno no dice, vamos a ejecutar costos. No, uno dice, vamos a ejecutar tareas. ¿Con qué? Con los recursos. Recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos materiales o materias primas, ¿cierto? Que al utilizarlas, pues generan un costo porque hay que pagarlas, ¿no? Entonces hay que pagar la madera para hacer el escritorio y eso es lo que genera los costos que planifiqué. Porque yo sabía que tenía que hacer un escritorio, entonces sabía que tenía que comprar madera y esa madera normalmente no me la regalan, hay que pagarla. Entonces los que ejecutan las tareas son el equipo. Y comprender simplemente que hay un retraso a nivel financiero, pues no me permite hacer lo que normalmente nos muestran en la teoría, que es sencillamente vamos a comprimir cronograma, o vamos a hacer intensificación, vamos a hacer ejecución rápida, vamos a disminuir la calidad, vamos a, a poner al personal a trabajar horas extra sin bonificación, entonces es personal de confianza y vamos a adicionar riesgos al proyecto. Eso suena bien como estrategia, pero para eso me falta información. Ahí es donde los tableros de Trello, que están basados en la metodología Kanban, toman mucha importancia. Y ya lo vamos a ver en el software, que es a la final la idea de la conferencia, que podamos incursionar en el software y veamos lo intuitivo que es. Y veamos cómo una aplicación de manejo de equipos me puede generar un complemento a un informe de valor ganado para comprender qué acción tomar. Entonces, en el caso 1 dijimos que íbamos trabajando rápido y barato, ¿no? Entonces, básicamente estamos indicando que en mi backlog, que es como el listado de actividades, recordemos que en metodologías ágiles el backlog es como la lista de chequeo de lo que tengo que realizar en el proyecto, independientemente de si lo voy a hacer en esta cascada o si lo voy a hacer en la siguiente, ¿cierto? Es lo que tengo que hacer. Y según los procesos que sean a 1, 2, máximo 3 semanas, yo lo voy a ir incorporando al nivel laborativo de las tarjetas de a realizar en proceso, en revisión o completado. Entonces, si teóricamente el ejercicio es que estaba trabajando rápido y barato y estoy esperando una situación en las cuales no tengo elementos que no están recibidos a satisfacción, ¿cierto? Yo debería contar con ¿qué? Pues con que en este proceso mi equipo ya está realizando procesos de empacado de empanadas, es decir, al día 5 yo ya terminé incluso de preparar los elementos, ya terminé de picar los ingredientes. Estamos revisando si al armar las empanadas e incorporarlas en el horno quedaron bien cocidas para empacarlas en las cajas, lo que significa que si en revisión los elementos del horno no tienen ninguna anotación en el tablero, que lo veremos en el software porque en la presentación obviamente queda un poco inconcluso, pues está pasado a un proceso completo y simplemente me falta empacar. Esta información del tablero sí me brinda un análisis más completo sobre si el proceso a ejecutar se está cumpliendo a satisfacción o no, y no simplemente me indica está cumpliendo en tiempo y costos. Porque yo podría estar ahorrando dinero, podría estar avanzando muy rápidamente con mi equipo en el proceso, pero podrían estar quedando las empanadas cuarteadas, ¿cierto? Toteadas. Podrían estar quedando sin sal, por ejemplo, con mal sabor. ¿Y eso qué generaría? Pues que al final, cuando se haga un control de calidad de ese proceso y vaya a validar el alcance, que es entregar mis 1000 cajas de empanadas, pues tenga una no satisfacción y me devuelvan 500 cajas. Entonces, todo este avance, entre comillas, eficiente, se convierte en un reproceso porque a la final mi informe no me estaba indicando si efectivamente el proceso se estaba cumpliendo según los criterios de aceptación de requisitos que encontramos al identificar las necesidades de los interesados, ¿cierto? Caso 2, entonces hablábamos de que en el caso 2 estábamos trabajando, si no estoy mal, volvamos, estábamos trabajando lento pero barato, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, estamos consumiendo menos recursos de los indicados, ¿cierto? Y este consumo inferior, por alguna razón, puede que tenga una relación con que estemos tardando más tiempo en desarrollar el proceso. Entonces, en el tablero, ¿qué podríamos encontrar? Que tenemos tareas pendientes, efectivamente, no hemos incorporado ni siquiera los elementos al horno, pero en el proceso de mezclar y preparar la masa, o sea, preparar lo que ya sería la empanada, encontramos una anotación en el que indica
que el operario de la máquina moldeadora sufrió un resfriado, es decir, se ausentó en el proceso de fabricación. Y a causa de la ausencia del operario o del experto en el desarrollo de ese proceso, pues alguien tuvo que reemplazarlo, seguramente alguien sin tanta experiencia. Y esa falta de experiencia está haciendo que los procesos se desarrollen más despacio y que por ende nos estemos quedando en cronograma, aunque como no se ha desperdiciado necesariamente materia prima, estemos bien en costos o estemos en ahorro. Esto nos da un indicador mucho más eficiente para tomar una decisión de gestión que simplemente saber que estamos trabajando lento y barato, ¿no? Porque según el libro, si lo tomáramos netamente la teoría, podríamos dar la solución simple que sería, pues si estoy trabajando lento y barato, lo que tengo que hacer es incorporar un recurso a ese proceso para gastar el dinero sobrante que tengo y hacer la gestión mucho más eficiente, o sea, mucho más rápido. En este caso, traer otro recurso no solamente no garantizaría que el proceso se hiciera más rápido, sino que posiblemente lo que haría sería acumular proceso en el cual el operario que no tiene el conocimiento, la experiencia con respecto a la máquina, no va a poder suplir la cadena de gestión. Caso 3, el contrario, ¿no? Antes estábamos trabajando lento y barato, ahora estamos trabajando rápido y costoso. Entonces vemos que tenemos procesos incorporados, pero en las tarjetas nos damos cuenta que todos los procesos están incorporando a todos los miembros del equipo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos más manos de las que tal vez necesitemos y tenemos que evaluar, en este caso, si el costo-beneficio de incorporar estas manos en el proceso es eficiente en términos de bonificaciones de acuerdo al tipo de contratación, o si por el contrario el correr tanto y entregar el producto, en este caso es un producto, ¿cierto? Antes del tiempo plasmado, lo que genere sea digamos que un riesgo, porque tal vez el producto tenga que esperar para ser repartido, o el lanzamiento sea tiempo después y se envejezca, porque es un perecedero, ¿cierto? El último caso, ¿cuál sería? Pues que tenemos lento y costoso. Entonces ahí es donde uno entra a evaluar y qué puede estar haciendo que trabajemos despacio y aparte de trabajar despacio, esté saliendo más caro de lo que habíamos planeado. Entonces encontramos en los tableros que al incorporar los elementos al horno se presentó una problemática. Y en el tablero, en la tarjeta del proceso, encontramos la nota del responsable del proceso donde nos indica que durante el hornado un operario sufre un accidente, se tropieza y una bandeja o todo el soporte de bandejas se cae al piso haciendo que el producto pues se dañe o no pueda ser utilizado para la venta porque pues tocó el piso, que es un elemento sucio, y por ende tuve que hacer un reproceso. La pregunta acá sería, y entonces en mi plan de gestión de riesgos se había contemplado el hecho de que uno de las bandejas se cayera, o sea, que parte del producto sufriera por alguna razón una quemadura, un accidente, una caída, y se tuviese que reponer esa harina, ese relleno, bueno, todo el proceso de la hechura de la empanada para poderse consumir. Si no estuvo contemplado, empezamos a entender qué estrategia tomar. Entonces ya no podría simplemente tomar una reserva de contingencia para suplir ese recurso que tendría que readquirir, es decir, comprar nuevamente e incorporar personal para que desarrollen la tarea, sino que por el contrario tendré que tomar tal vez reservas de otros riesgos que puede que no hayan ocurrido y pues incrementar o generar un riesgo secundario, que sería que en el momento de la ocurrencia de un segundo proceso, de un segundo evento, qué pena, en un segundo proceso, pues inmediatamente no tenga la capacidad de respuesta de la gestión, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Entonces vámonos al software y veamos cómo funciona. Entonces lo primero que tenemos que hacer para utilizar Trello, de acuerdo a lo que hemos visto, es pues conocer el proyecto. Una vez conocemos el proyecto y tenemos claro
cómo vamos a utilizar nuestros recursos, quiénes van a participar de una línea del cronograma del proyecto, nos registramos a partir de pues, un correo electrónico. Es una herramienta intuitiva, tiene un uso gratuito, ¿cierto? Hay otra parte que es paga, está claro. Entonces, cuando ingresamos, si no me hace quedar mal, ahí nos pide el correo electrónico, simplemente es para mostrarles, porque yo ya ingresé a mi cuenta y puedo mostrarles el tablero. Simplemente es para que lo vean. Entonces, uno puede iniciar sesión con Google, puede iniciar sesión con Microsoft, puede iniciar sesión con Apple, o sencillamente puede crear una cuenta con base a un correo electrónico. ¿Qué ocurre cuando lo hemos hecho? Entonces, nos encontramos con una interfaz muy intuitiva en la cual pues se encuentran nuestros tableros en esta sección, ¿cierto? O en esta sección. Metiendo una charla aquí de estrello. No, es que es de... Bueno, vamos a ver. Hola, por favor, colabórame con el micrófono. Gracias. Y encontramos unas plantillas para uso de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces encontraremos tableros sobre aplicaciones, sobre desarrollo web, sobre desarrollo en Android, en Google y demás. O partimos simplemente de un tablero en blanco. Supongamos que nos vamos al nuestro de las mega empanadas que creamos y encontramos esta interfaz en la cual nosotros podemos conocer pues elementos pro sobre cronogramas, calendarios y panel en la prueba paga, pero inicialmente podemos contar con las tarjetas que queramos. Entonces no simplemente podemos utilizar las tarjetas que yo he utilizado por defecto, sino que podemos crear una tarjeta en cualquier momento e introducirla en nuestro contenido. Cambiar los miembros que se encuentran asociados a esta tarjeta, para el ejemplo que veíamos del equipo, es simplemente cuestión de abrir la tarjeta y darnos cuenta de la información que contiene. Entonces, esta tarjeta cuenta con unos miembros que pueden ser invitados en línea y que podrían ver en tiempo real el comportamiento del tablero cámara, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Que todos los miembros del equipo tengan acceso al tablero y que simplemente actualicen las actividades o los procesos que se encuentran en los que se encuentran vinculados. Uno puede hacer una descripción detallada del proceso. Entonces, pues en el backlog entenderíamos que sería el listado de actividades. Entonces uno podría incorporar acá simplemente listado de tareas, ¿no? Y pues al guardarlo se incorpora el detalle. Puede ponerle imágenes y puede cargar la actividad. En este caso no tendría sentido la actividad, pero con respecto a la tarea de transportar las empanadas, sí deberían haber elementos importantes, como por ejemplo, crear listas de verificación con respecto al proceso a desarrollar. Y recordemos que nosotros al hacer gerencia de proyectos en metodologías tradicionales, cuando identificamos a los interesados del proyecto, incorporamos algo muy importante y es la priorización de ellos y la matriz de trazabilidad de requisitos, que es parte de la gestión del alcance, ¿no? Que será parte de la gestión del alcance. Y en la matriz de trazabilidad de requisitos aparece una columna o un elemento fundamental que es los criterios de aceptación del entregable o del proceso que está relacionado a un entregable y que a su vez se relaciona con un hito de ese entregable, ¿no? Y esos criterios que me dicen, ¿cómo tiene que ir ese elemento? Entonces, la empanada tiene que pesar entre 147 gramos y 150 gramos. Tiene que estar hecha de harina de, no sé, trigo, avena, de lo que sea. Bueno, tiene que contener una proteína animal como carne, pollo o mariscos, por ejemplo. Tiene que contener arroz. Entonces, esos elementos se incorporan en la lista de chequeo. Uno puede copiar listas de chequeo de otras entidades o simplemente crearla, ponerle un título y la añade. Y cuando la añade, en la lista de chequeo, uno puede añadir los elementos. Entonces, en esta tarea, las empanadas tenían carne, tenían pollo, pero no le pusimos pescado. Entonces, cuando pasamos la actividad, nos vamos a dar cuenta que está cumpliendo en esta sección 2 de 4 elementos. Y entonces cuando hay un inconveniente, yo la vigilo, le hago seguimiento y de esa forma hay un responsable de esa tarjeta para que me llegue un aviso de lo que va a ocurrir. ¿Cómo sé que estoy dando cumplimiento? Entonces supongamos que ya no estamos en una tarea que no tiene fecha, sino que estamos a realizar. Incorporamos en la tarea una fecha de vencimiento
en el calendario con una hora de vencimiento en el calendario y crea un recordatorio que le va a llegar ¿a quién? A los miembros del equipo y pues si está el líder de proyecto asociado, al líder de proyecto asociado. ¿Qué es recomendable? Pues que no en todas las tareas y en todas las tarjetas se incorpore al líder de proyecto, porque dependiendo, pues la jerarquía o a los interesados de alto nivel, puede o no interesarle este proceso. Entonces nos relacionamos con procesos de comunicación cuando incorporamos elementos. ¿Qué más puedo adjuntar? Puedo adjuntar elementos de archivos. Entonces, tal vez tengo que cumplir con unos parámetros que se encuentran en un plano. O tal vez tengo que incorporar un acta donde todos tengan que firmar la aprobación de esta tarea. Entonces, en Trello, yo podría incorporar los hitos, o sea, o el resultado del hito, que podría ser un corte de obra, una revisión al proceso de avance de las empanadas, y cargar ahí el acta del corte. Y adjuntarla de manera que, sencillamente desde el ordenador o desde el Google Drive, puedan actualizarlo y revisar si efectivamente está funcionando o no. Puedo compartir esa información con mis interesados externos, pero que solo la puedan visualizar, que no la puedan editar, y de esa forma ellos pueden estar enterados de lo que está ocurriendo con las tareas. Entonces, cuando revisamos, por ejemplo, un proceso de conflicto, o sea, o una incidencia, ¿cierto? En el registro de incidentes del proyecto, le podemos hacer seguimiento con base a los comentarios que van haciendo los miembros del equipo dentro del proceso. Incluso podemos darle feedback, si me hace quedar bien acá la red, del proceso a partir de elementos gráficos que normalmente serían tomados como poco serios, pero también pueden ayudar a la motivación del equipo, ¿cierto? Etiquetas que nos facilitan la gestión por colores. Entonces supongamos que nosotros tomamos todos los procesos de preparación de ingredientes en verde, todos los procesos que tengan que ver con fuego en rojo y todos los procesos que tengan que ver con logística en morado. De esa forma también los grupos de colaboradores, de interesados, van a comprender a qué tarea deberían ingresar. ¿Claro? Y si por alguna razón yo requiero empezar o utilizar mi tablero como plantilla, en la versión paga podría convertir este tablero en una plantilla y utilizarla para el desarrollo de otro proceso. Si por alguna razón necesito otra tarjeta porque requiere, tal vez acá aparte, supongamos que es un software, no requiere solamente revisar calidad, sino requiere hacer pruebas, ¿cierto? Entonces la añado y esta tarea la puedo llevar antes de la revisión de calidad, hacer pruebas, y puedo añadir acá mi tarjeta, mis procesos, ¿cierto? En las tarjetas, como, no sé, versión 1.0. Y empiezo a editar nuevamente todo el tablero. Con base a estas características, entonces ahora sí, puedo volver a mi presentación y consultar. ¿Será que la información de este tipo de preguntas que encontramos en las metodologías, simplemente en la teoría o en los exámenes, me dirían si efectivamente la respuesta correcta sería intensificar el proyecto? Recordemos que en esta pregunta me está indicando que tengo un índice del desempeño de costos eficiente y un índice del desempeño del cronograma deficiente. Es decir, estoy hablando, pero estoy avanzando despacio. Y con base a una pregunta de selección múltiple y con base al informe simplemente y a las proyecciones, la solución más acorde sería intensificar el proyecto, es decir, incorpore un miembro más al equipo utilizando el dinero que tiene de sobra para que más manos trabajen más rápido, ¿cierto? Incorporar, pues, no necesariamente tiene que ser una persona, puede ser una máquina o una materia prima. Pero ya vimos en el ejemplo del operario de la máquina que esa condición no siempre es cierta y que por ende generar estrategias con base a indicadores sin comprender el proceso a detalle o por lo menos un poco más detallado, porque el tablero tampoco es que nos indique absolutamente todo lo que está ocurriendo en la realidad de un proyecto, de las envergaduras que requieren pues las metodologías como el PMI, ¿cierto? Pues nos van a generar posiblemente mayores problemas que simplemente
qué beneficios mejor a la gestión, ¿cierto? Con base a esta información, es importante entender que Trello es una herramienta gratuita hasta el punto en que creemos tableros de varios colaboradores y que requiramos utilizarlos como plantillas. Digamos que esta es la charla que les traigo. Obviamente, en Trello hay mucho más por empacar, pero me interesa que conozcan la herramienta y que entiendan cómo aplicar los conceptos prácticos o los conceptos teóricos, mejor, a la práctica, ¿cierto? A la práctica real de el ejercicio en Trello. Muchísimas gracias. Hola, Juan Pablo, pues muy bien, muchísimas gracias por lo que nos has contado hoy, una muy buena explicación, tanto de valor ganado como de las utilidades de Trello. Realmente sí es una herramienta muy poderosa para hacer muchas cosas. Mira, ya han empezado a llegar algunas preguntas en el chat. Voy a tratar de llevar el orden. Pregunta Laura Huertas si Trello maneja algún tipo de reportes y si tiene alguna integración con Project. Yo quisiera complementar ahí un poquitico, Juan Pablo, si de pronto tú nos puedes mostrar alguno de los plugins, de los adicionales que tiene Trello, que tiene opción de generar calendarios, de generar Gantt, que de pronto eso puede ser de utilidad. Repito la pregunta, ¿qué tipo de reportes maneja y si tiene alguna integración con Project? Efectivamente, cuando manejamos los tableros en Trello, de acuerdo a la versión que estemos manejando, acá en los tableros podemos manejar las tareas como un cronograma. Recordemos que le ponemos fecha de inicio y fecha de cumplimiento de las actividades, ¿cierto? Y ponemos unos preavisos. Entonces, nos permite generar en cronograma el tablero y nos permite exportar en la versión paga, digámoslo así, los componentes para que podamos utilizarlo y cruzar la información con herramientas como Project. Del mismo modo, nos permite ver en una forma gráfica el calendario para comprender pues, los miembros del equipo en qué proceso deberían pues, ir con respecto a la gestión del proyecto, ¿cierto? Más que eso, también nos genera reportes. Entonces, si esta tarea, por ejemplo, está próxima a vencer o ya ha vencido, a los correos electrónicos de todos los miembros asociados a la tarjeta, todos los miembros que incorporemos acá, les llegará un aviso que la tarea está próxima a vencer o que ya ha vencido. De esa forma podemos integrarla con softwares de gestión, digamos que de proyectos que no son en la nube, sino que son de escritorio como Microsoft Project, y aprovechar la gestión de los recursos de Project en un modelo mucho más gráfico y que puede ser actualizado en tiempo real. Ya que en Project, para poder hacer estas actualizaciones en tiempo real, necesitaríamos Project Server, ¿cierto? Y necesitaríamos que todos los miembros del equipo tuvieran acceso a la herramienta, que muchas veces no podría ocurrir en zona porque, pues, supongamos que es un proyecto de infraestructura y pues que cada miembro del equipo está actualizando cuántas horas trabajó en la gestión, es poco realista y a veces poco eficiente. En cambio, los líderes de sección sí pueden incorporar en el tablero cómo va el proceso, qué elementos de la lista están funcionando, exportar estos elementos, me fui para atrás, exportar estos elementos a un cronograma y cruzar esa información con Microsoft Project. Juan Pablo, creo que Trello incluso brinda la posibilidad de uno instalar un plugin gratis, ¿no? Como para que uno lo pueda probar, ¿cierto? ¿Sabes de esto? Pero pues yo lo he usado, pero por 12 días, 30 días, pero no me deja utilizarlo más tiempo porque no tengo la versión paga. Por ejemplo, en mi caso no utilizo la versión paga. Ok, perfecto. Bueno, déjame ver un segundito por acá. Tengo más preguntas. Susana Bermúdez, ella pregunta, yo diría que esta pregunta puede tener dos sentidos. Uno, ¿qué otro tablero de Trello nos recomiendas? Es claro que Trello tiene diferentes plantillas que uno puede utilizar para iniciar su proyecto. Esta plantilla es una plantilla Kanban, pero creo que uno puede utilizar diferentes tipos de plantillas. Y además de eso, yo quiero extender un poco la pregunta, Juan Pablo, si no es Trello, ¿qué otra plataforma de herramienta parecida a Trello nos recomendarías usar en proyectos para hacer lo mismo que se hace en Trello?
complemento, realmente me gustan las plantillas pues utilizo mucho la parte de ingeniería y la parte de software para la gestión de procesos, ¿cierto? Y lo complemento con otras herramientas como por ejemplo Kaku. Kaku me permite crear también tarjetas estilo Kanban, pero también me permite generar EDTs, me permite generar diagramas de flujo y mapas mentales para poder hacer, por ejemplo, Balance Scorecard en la misma aplicación. Entonces, si bien no es tan intuitiva como Trello, porque realmente Trello es muy sencilla de utilizar, Kaku me permite tener muchos más diagramas y no solamente centrarme en el tema de las tarjetas. Principalmente yo utilizo los templates de ingeniería y de producto, pero me gusta más crearlas a veces de cero. Entonces yo los invito muchas veces a aprender mucho de las plantillas, pero también partir a veces de digamos que de la creación de un tablero de cero, para que no, digamos que no caigan necesariamente en siempre utilizar los mismos tableros. Incluso en Trello encontramos el modelo de negocio, no Kanban, sino el Canvas, ¿cierto? El Business Model Card, que está basado en Kanban para crear modelos de negocio en una estrategia por tarjetas. De hecho, Trello está muy remozado. Últimamente le han invertido en muchas cosas, aprovechando la pandemia, y se está convirtiendo en una herramienta casi que imprescindible para la gestión de proyectos. Tú nos haces un favor, Juan Pablo, en el chat nos puedes escribir el nombre del otro software que nos dijiste para quienes no lo conocemos, que lo Kaku podamos es una explorar herramienta más gráfica. adelante. En Kaku uno puede diseñar EDTs, puede crear diagramas de flujo, puede crear tableros Kanban, y aparece también la plantilla del modelo de negocio Canvas, ¿cierto? Entonces es muy interesante. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Mira, Samuel Ariza te felicita, dice que es un muy buen trabajo, una gran explicación. Luis Eduardo Larrota pregunta si hay forma de sacar reportes de cantidad de tareas o de tarjetas atrasadas, adelantadas. Más allá de que me llegue a mí un correo de cada tarjeta, ¿hay alguna forma que, como en Project, que uno dice si tengo 5 actividades o 5 tareas atrasadas, este nos puede mostrar cuántas tareas o cuántas tarjetas están atrasadas en el proyecto? Pues realmente se ve gráficamente. No necesariamente necesito un listado porque lo veo gráficamente en el tablero. Puedo revisar efectivamente cómo va en el calendario, y cuando exporto el calendario, él me indica en un listado efectivamente cuáles tareas están vencidas o próximas a vencer. Entonces en ese momento uno puede visualizar en un listado pues cuántas tareas tiene tarde, y efectivamente lo más importante, no solamente saber cuáles tareas tiene tarde, sino qué miembros del equipo son los más rezagados, porque a la final ocurre como el informe de valor ganado. Nada gano sabiendo quién es cuáles son las tareas que me faltan, sino entender por qué se están quedando. Entender qué es lo que está ocurriendo detrás para que me quede. Porque saber que estoy tarde, saber que soy un enfermo terminal no me da ninguna solución. En cambio, entender qué tratamientos o qué procesos puedo desarrollar con base al diagnóstico, esa es realmente el elemento más útil que tiene la herramienta. Yo utilizo mucho Trello, Juan Pablo. De hecho, en nuestro programa de gerencia de proyectos en la Universidad del Bosque, todos nuestros estudiantes para el trabajo de grado tienen que ir mostrando en Trello los avances del proyecto para específicamente lo que tú estás mostrando. O sea, estamos muy sintonizados y además, coincidencia, y quiero decirle al estimado público, esto no estuvo ni programado ni mucho menos, utilizamos el mismo tablero que estás mostrando en pantalla, el que viene por predeterminado para Kanban, para hacer cosas parecidas a la que tú estás haciendo. O sea, estamos muy alineados en ese sentido. Sin embargo, hay una diferencia. Nosotros utilizamos las tarjetas para en cada tarjeta poner un paquete de trabajo. Vemos que tú lo estás utilizando para poner actividades. Entonces, Jorge Lizama pregunta si consideras que lo recomendable es que cada tarjeta se utilice para paquete de trabajo o se utilice para las actividades. Depende de la envergadura del proyecto, porque yo he utilizado incluso tableros híbridos. Es decir, si la actividad a revisar o a ejecutar requiere una revisión específica, es importante que el proceso se desarrolle en una actividad.
Si lo que necesito es hacer un monitoreo, un seguimiento y control de un paquete de trabajo, debería crear pues la actividad como un paquete, o sea, debería incorporar la tarjeta como el paquete de trabajo como una tarjeta. ¿Por qué? Porque requiero detalle. Entonces, si el paquete de trabajo es muy complejo, lo recomendable y lo útil en un proceso ágil es que yo pueda utilizar seguimientos a máximo 3 semanas. Si el paquete es muy denso, muy amplio, y lo incorporo simplemente como una tarea en una tarjeta o en un proceso, pues no voy a tener el mismo monitoreo y control que si parto ese paquete de trabajo en 3 tareas y darle seguimiento específico a esas tareas y un responsable específico a esas tareas. La ventaja del tablero es que me permite comparar elementos que no están en el tiempo, como los paquetes de trabajo, y elementos que están en el cronograma, como las actividades. Recordamos que nosotros, cuando hacemos cronograma de proyectos, no incorporamos en el tiempo los paquetes, incorporamos en el tiempo las actividades que ejecutan el paquete de trabajo. Entonces, eso depende del máximo nivel de retraso que pueda tener tu actividad y de la prioridad que tenga esa actividad o ese paquete con respecto al proyecto. Esa es mi metodología. Ambos son válidos. Magnífico, Juan Pablo. Hay una cosa que vale la pena que el público también conozca, y es que Trello tiene la posibilidad de mostrarle a uno toda la actividad reciente en el tablero, las personas que han trabajado en el tablero, que han subido archivos, que han movido tarjetas, que han marcado chequeo de listas, etcétera. Sería bueno que nos contaras un poco sobre el tema. Creo que en la campanita nos muestra toda la actividad reciente, ¿cierto? Efectivamente, pero no solamente nos muestra la actividad, sino que nos muestra como si fueran unos mensajes, ¿no? Entonces, uno podría incorporar esto como una especie de foro en el cual, cuando yo incorporo el puntico azul, lo dejo como no leído, es decir, como tengo esto pendiente, entonces esta notificación simplemente la marco como si no estuviese leída, o si sencillamente ya la revisé y ya la gestioné, ya me dirigí a la actividad anterior o ya me dirigí a la tarjeta o al usuario, sencillamente la desmarco y así le puedo dar seguimiento a esos procesos. Funciona muy similar a cómo funcionan las bandejas de entrada en algunas plataformas incluso de aprendizaje, como Canvas, de hecho. Y es muy eficiente para dar seguimiento a las tareas. Yo utilizo mucho el tema del no leído. Es como cuando uno en WhatsApp tiene una tarea pendiente y sencillamente la deja como no leída para recordar que debe hacerla después. Magnífico, muchas gracias. Pregunta Sandra Sánchez, que si encuentras en Trello una ventaja en comparación con otras herramientas como por ejemplo Asana. Lastimosamente no conozco a Asana, entonces ahí digamos que me deja sin punto de comparación. Pero ¿qué me gusta mucho de Trello? Que es muy intuitivo, que es sencillo. Es lo mismo que ocurre cuando tú vas a crear, por ejemplo, un supuesto, un diagrama de supuestos, un diagrama de problemas, como se utiliza en gestión de riesgos, y uno utiliza una herramienta como MindMeister. Esa también la voy a escribir en el chat. Así. Porque la ventaja que tienen este tipo de herramientas, MindMeister, es que son tremendamente ágiles de usar, son muy intuitivas y permiten el trabajo colaborativo. Entonces, con esas tres, digamos que con esas tres características, pues la gestión del proyecto se vuelve muy eficiente y me permite tener indicadores que van a generar, pues, eficiencia en los procesos. No requiere una capacitación, digamos que mayor para el uso de la herramienta. De acuerdo. Yo puedo complementar un poquitico esa respuesta, Juan Pablo. Yo he ensayado también con Asana. Asana es una herramienta realmente también muy, muy completa. Tiene muchas posibilidades de hacer muchas cosas, pero es prácticamente de pago toda. Es decir, uno puede tener un proyecto propio para uno solito y hacer una gestión, digamos, precaria, primaria en el proyecto, pero si quiere incorporar más personas al proyecto ya toca pagar. Yo diría que la gran ventaja que tiene Trello es que para trabajar tranquilamente en un proyecto sin necesidad de todos los plus que tiene Trello, uno puede incorporar muchas personas, trabajar en el proyecto con muchas personas y tener varios proyectos al mismo tiempo. O sea, en este momento yo, por ejemplo, como director de la especialización de gerencia de proyectos del bosque, participo de todos los tableros de todos los trabajos de grado. Estos son por lo menos 60 tableros
de la especialización, cada uno con 5, 4, 6 o miembros, incluyendo el director de trabajo de grado, y puedo ver todas las anotaciones y puedo participar. Entonces, pues realmente lo bueno que tiene Trello es que es gratuito prácticamente, es realmente muy bueno. Dice John Carlos Gordillo que él comparte una experiencia de él está integrando MS Teams con Trello y con ClickUp, que son tremendas herramientas. ¿Tú conoces ClickUp, Juan Pablo? No, utilizo Teams y utilizo Trello y Vale, próximamente voy a empezar a incorporar herramientas para el desarrollo de estrategias de tipo escape rooms, que me parece yo súper interesante en la formación. fantástico. Yo tampoco conozco ClickUp. Si de pronto John Carlos nos puede escribir en el chat de qué se trata, dónde podemos explorar la herramienta, pues fantástico, nos ayuda muchísimo a todos. Jaime Ferro dice: en valor ganado, ¿cómo se identifican las reservas de la duración de las actividades? Estas reservas, ¿cómo afectan los indicadores si no se materializan los riesgos? Pues en realidad este es un tema no de Trello, sino de valor ganado. No sé si Pero quisieras recuerda hablar al que respecto. realmente, sí, claro, pero recuerda que realmente en la gestión de cronogramas uno no genera reservas. Los colchones son una mala práctica en gestión de tiempo, ¿no? Lo que uno genera es, a medida que hace un plan de gestión de riesgo y uno desarrolla correctamente un plan de gestión del tiempo, lo que desarrolla es una probabilidad de cumplimiento de un cronograma, ¿no? A partir de que el tiempo se comporta de forma normal, en una distribución normal, en una campana de Gauss, y comprendemos hasta qué punto tenemos, digamos que elasticidad con base a unas desviaciones estándar. Entonces tú lo que haces normalmente cuando estás gestionando tiempo es que revisas a partir de diagramas de control si el proceso superó ese umbral de probabilidad de cumplimiento. Es decir, estamos entre el 95% de probabilidad de que usted llegue a la oficina entre las 7:50 y las 8:10, o ya estamos por fuera de ese 95 y usted está llegando o a las 7:30 o a las 8:20. Entonces ya me toca revisar ese proceso, intervenirlo inmediatamente, y acá es donde el tablero de Trello sí toma eficiencia. Porque yo cómo sé por qué estás llegando tarde a la oficina, o cómo sé por qué no estoy cumpliendo precisamente el programa, porque le hago seguimiento al equipo. Algo pasó con el equipo de la maquinaria, algo me pasa con capacitación, algo me pasa con temas de capacidad, y esa información sí me la brinda el tablero. Fantástico, Juan Pablo, muchas gracias. Mira, ya John Carlos nos ha comentado más adelante de qué se trata la herramienta ClickUp. Es una herramienta muy parecida a Jira, a Monday, a Asana, que es bastante parecida pues a la herramienta. John pone su correo a quien le interese, johncgs@projectsolutionspm.com. Bueno, para que nos ayude con el tema de ClickUp, pues bien, bien interesante. Sahid nos pregunta que si hay alguna limitación para el uso de Trello dependiendo del tamaño del proyecto. No importa lo grande que sea el proyecto, pues al fin y al cabo es que tanta cantidad de tarjetas tenemos, ¿o no? Sí, la verdad, pues nunca me ha encontrado un límite, nunca me ha puesto como, has creado muchas tarjetas o muchas tareas, no puedes seguir, no me ha pasado. Las limitaciones son básicamente en convertirlos en plantillas, en sacar algunos, digamos que algunas exportaciones a herramientas externas, que es en la parte paga, pero digamos que por lo demás, como indica Jorge, es una herramienta prácticamente gratuita que nos brinda todos los beneficios sin necesidad de, digamos que, invertir necesariamente en la licencia. Ya si uno quiere conexiones con otros softwares o si quiere digamos, utilizarlo de forma más eficiente a partir de plantillas, que yo creo unos tableros propios, pues ya requiere pago. Pero de resto, hasta el momento no he llegado al límite, así como en Excel no he llegado a la última celda que me permita el software. Entonces, pues yo consideraría que no tiene límite. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Quiero solicitarle a todo el público que aún se encuentra en sala, 176 participantes. Para nosotros es muy importante contar con su retroalimentación. En el chat encontrarán ustedes una encuesta de satisfacción. Les agradecemos muchísimo que nos regalen ustedes sus explicaciones sobre cómo les fue en esta charla, cómo les pareció. Su retroalimentación para nosotros es fundamental. Queremos invitarlos a todos ustedes próximamente en mayo estaremos realizando un congreso internacional en gerencia organizacional de proyectos.
con presentaciones desde México, Ecuador, Perú, Costa Rica y Francia en temas de gerencia de proyectos bien interesantes, con foco en el ser humano. Tendremos un taller de disciplina ágil dictado por Wilbert Nivia, expresidente del capítulo Bogotá del PMI. Lo vi por aquí en estos momentos, por acá lo vi rondando y escuchándonos. Vamos a tener precisamente también un taller de Office 365, gestión de equipos con Office 365. Bueno, va a ser un congreso bien interesante. Si ustedes nos autorizan, les estaremos enviando información para que puedan participar de este congreso. Nada, en verdad, Juan Pablo, muchísimas gracias. Estamos terminando prácticamente a las 7 en punto. Les agradecemos muchísimo a todos su presencia, a ti, Juan Pablo, por compartir tu conocimiento, hacernos partícipe de esta fabulosa herramienta que es Trello. De verdad, se la recomendamos a todos. Y le recordamos a los participantes que a los miembros del PMI de Bogotá, del capítulo PMI Bogotá, se les entregará un PDU de tipo técnico. Lo que ustedes tienen que hacer es tómenle foto a esta pantalla que están viendo en este momento. Por favor, no la quites, Juan Pablo. Tómenle fotografía a este pantallazo y se lo envían a Ingrid Cardoso. Ahí tienen ustedes el correo, ingrid.cardoso@pmicolombia.org, y le dicen a Ingrid, estuve en este webinar con el título del webinar, quedo atento al código para que puedan reclamar el PDU ante el PMI de carácter técnico. Tenemos realmente muchas preguntas, el tiempo no nos alcanza. Eso significa que pues estuvo muy interesante el tema y la gente está muy entusiasmada con esto. Yo casi que me veo tentado, Juan Pablo, a proponerte, si a bien tienes, de pronto hacer una charla complementaria sobre Trello, que la hagamos el próximo semestre y la estaremos invitando a todos. Ya tenemos un portafolio de charlas que están planteadas para este semestre cada 15 días hasta junio, y en agosto estamos reiniciando las otras charlas del próximo semestre. Entonces, desde ya, pues te invito, Juan Pablo, si estás presto a complementar esto y a hacer un poquito más Trello avanzado. Me parece excelente, lo podemos aplicar ya como más el estilo tutorial, cómo podríamos Eso. llevar a un proyecto, porque veo que me hacen retroalimentación. Por ejemplo, veo algunos comentarios con el tema de las reservas. Obviamente las reservas existen, pero digamos que no se hacen como parte de la planificación, sino como un proceso de ejecución. Y es interesante todos esos comentarios que vamos viendo en el chat, me gusta muchísimo. Por supuesto, me anoto inmediatamente para el otro semestre si bien está y el público así lo desea. Fantástico, pues muy bien. Haremos entonces otra charla, les estaremos enviando información, ya saben ustedes, por correo, por nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook. Bueno, ya les estaremos enviando información a todos. Así que, Juan Pablo, muchas gracias a todos. Siempre bienvenidos en la Universidad del Bosque y en el branch Zona Norte, Distrito Capital. Sean todos muy felices. Muchas gracias por todo. Feliz noche para todos. Muchas gracias. A ti, Jorge, que estés muy bien y muchas gracias a todos por asistir. Feliz noche.